no se pudieron conectar hoy, va a quedar grabado entonces este taller de comunicación asertiva, que es el que nos toca hoy. Les quería preguntar si se escucha, se ve y se escucha. Eso como primera parte, si alguien me puede confirmar, quizás Sí, se por mi escucha. voz, ¿ya? Muchas gracias, Jorge. Entonces, tenemos el visto bueno en la primera parte y la voy a estar presentando yo entonces este taller y luego continúa mi colega Tamara. Así que gracias a todos los que me están confirmando que sí se escucha. Para poder proyectar voy a apagar mi camarita porque hemos tenido algunos problemas de conexión, entonces para que nada interfiera, voy a apagar, también te invito Tamara que puedas apagar la camarita y voy a proceder a proyectar entonces este taller. Les vuelvo a repetir que para todos aquellos que no se pudieron conectar o quizás vayan a tener dificultad en conectarse, va a estar este enlace entonces en nuestro canal de YouTube de este taller que nosotros vamos a exponer hoy. Entonces voy a proceder a compartir la presentación. Ahí creo que ya estoy compartiendo mi pantalla. Aquí entonces está nuestro taller. Quisiera que alguien me confirmara, por favor, si se escucha y se ve. Si pudiera ser por audio, sería ideal. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. Entonces, damos inicio hoy a nuestro taller de comunicación asertiva. Ya por medio del departamento de alumni, entonces nosotros vamos a estar compartiendo estos talleres de habilidades blandas, habilidades interpersonales en el fondo que nos van a ayudar a complementar tanto nuestro transcurso de nuestra carrera universitaria como también eh, lo que nosotros enfrentamos en las organizaciones y en el mercado laboral. ¿Ya? Entonces, como primera parte, primeramente para poder nosotros comprender el concepto de comunicación asertiva, vamos a definir primero qué es la comunicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por comunicación? Bueno, en este caso, la comunicación se define como el intercambio de ideas, ya sea de ideas, de opiniones, de pensamiento, de conocimiento y también experiencias que en el fondo a nosotros nos permite adaptarnos, en este caso, a los diferentes contextos, por así decirlo, en los cuales nosotros nos desenvolvemos, ya día a día en esos diversos contextos. Entonces, por lo tanto, la comunicación viene siendo un elemento básico generador de sociabilidad en el fondo. Y entonces esta idea se entiende desde el punto de vista, desde que nosotros los seres humanos somos por naturaleza seres sociales. Ya entonces en donde las relaciones interpersonales vienen siendo para nosotros una necesidad en el fondo. Ya entonces a partir de eso, ¿qué es entonces la comunicación asertiva? Ya lo que se entiende entonces como por comunicación asertiva es que es una forma de expresión consciente, ya también es congruente, es una forma de expresión clara, directa y también es equilibrada, ¿ya? Aquí la finalidad entonces es poder comunicar nuestras ideas y también nuestros sentimientos o en el fondo también poder defender nuestros legítimos derechos, por así decirlo, sin la intención en este caso de herir o perjudicar o, no sé, actuar desde un estado de interior de autoconfianza. Ya en palabras más simples, entonces, la comunicación asertiva lo que implica es el cómo nosotros decimos las cosas. En el fondo, una inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Abordando las situaciones teniendo en cuenta las emociones de ambas partes, o sea, mis emociones, pero también de la otra parte involucrada, porque en el fondo lo que se busca es no entrar en este caso en un conflicto. Entonces, dentro de la comunicación existen tres estilos como aparece ahí. Por una parte, en este caso está el estilo pasivo, ya que es en donde la persona
evita como mostrar sus sentimientos o pensamientos, ya sea por temor o quizás por ser, no sé, rechazado o incomprendido, simplemente eh, ofender a otras personas, ¿ya? Entonces prefieren ocultar eso. ¿Ya? Entonces, estas personas infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan en este caso un valor superior a la de los demás. ¿Ya? Rechazan en este caso o infravaloran las suyas. Un ejemplo claro es cuando una persona, en lugar de manifestar su opinión, prefiere decir que no le importa, ya que decía otra persona y que, no sé, para eso él estará bien, que decía otra persona por él va a estar bien. Ya por otro lado, entonces se encuentra el estilo agresivo como aparece ahí. Aquí es en donde en este caso se sitúa en un plano opuesto a la pasividad. Ya este se caracteriza entonces por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, ya quienes en su actuar entonces tienden a obviar o despreciar en el fondo a los demás, y aquí lo que se hace es que imponen sus estilos, sus puntos de vista, perdón. Entonces, un ejemplo claro de este estilo es cuando una persona dice, eso está mal y no me importa lo que piense, o sea, no le importa la opinión del otro y pone la de él por sobre esa. Ya, entonces este ejemplo hace una referencia clara de lo que es comunicar en este caso agresivamente. Y por último, está el estilo asertivo, que en el fondo el centro, el foco de hoy. Ya, esto es un estilo comunicacional abierto a las opiniones ajenas y a las que se les da, en este caso, la misma importancia que nuestras propias ideas. ¿Ya? Parte desde el respeto hacia los demás y hacia uno mismo, como dice ahí, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la nuestra, por ejemplo, pero se evitan en este caso los conflictos, lo que quiere decir que de forma, es una comunicación de forma directa, también abierta y por sobre todo honesta. Ya un claro ejemplo del estilo asertivo es, por ejemplo, cuando una persona responde diciendo, entiendo tu punto de vista, pero en este caso prefiero hacer esto porque es lo que creo que funciona mejor. ¿Ya? Si bien está tomando en cuenta su punto de vista, no lo hace de una forma agresiva, sino que también evalúa las opciones. Entonces, parte de la comunicación asertiva se vincula directamente con las acciones de la comunicación que nosotros conocemos. Ya estos axiomas son 5. El primer axioma a nosotros nos dice que es imposible no comunicar. ¿Ya qué quiere decir esto? Que no tenemos en el fondo ninguna opción de nosotros decidir si comunicamos o no. Ya todo lo que nosotros digamos o hagamos se transmite en el fondo como un tipo de mensaje. Ya incluso si nosotros no hacemos nada, eso ya está entregando un mensaje al resto. Entonces, considerando en el fondo este axioma de la comunicación dentro de la asertividad, que es nuestro mensaje de hoy, debemos de ser conscientes tanto de nuestros gestos, tono de voz, también las expresiones, ya que en el fondo sabemos que también transmiten un mensaje como lo comunica esta acción. ¿Ya? Es imposible entonces no comunicar. Todo, todo gesto, todo mensaje no hablado en el fondo está comunicando. Nuestro segundo axioma, como se puede ver ahí, dice, existe un nivel de contenido y también un nivel de relación. ¿Ya qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de considerar que toda comunicación tiene un nivel de contenido, ¿ya? Y un nivel de relación también. Entonces, esto quiere decir que las palabras utilizadas en la comunicación obtienen su significado por el contexto en el que nosotros estamos o por el contexto de la relación que existe tanto en el emisor y el receptor, ya la relación que tienen ambos. Entonces, esto llevado en el caso de la asertividad, quiere decir que no solo importa lo que se dice, ¿ya? Sino también cómo se dice. Entonces, aquí lo que se busca es que el mensaje sea claro sin generar agresividad ni tampoco sumisión. Ya esto tiene que ver con lo que mencionábamos en la diapo anterior, que decía los estilos de comunicación en donde estaba el pasivo, que es un estilo más sumiso, y también el estilo agresivo, que habla más de, la palabra lo dice, una agresividad.
Ya el tercer axioma nos menciona que la naturaleza de una relación se establece entonces en función de la puntuación o gradación de los participantes, que los participantes, perdón, hagan de las secuencias comunicacionales. ¿Ya en qué consiste entonces esto? Este axioma lo que dice es que en la interpretación de los mensajes intercambiados y cómo influyen en la relación comunicativa que se establece. ¿Ya? Entonces, de esta forma, en medio de un conflicto, cada uno interpreta la conversación de una forma distinta. Ya eso es importante que nosotros tengamos conciencia. Entonces, el propósito de la asertividad en este caso es poder evitar los malos entendidos. Ya eso es muy propio de los conflictos que surgen a veces dentro de las organizaciones. Entonces, poder evitar estos malos entendidos, perdón, por medio de la escucha activa, ya que también tiene que ver con la asertividad, y también poder nosotros validar el punto de vista del otro. Ya si bien nosotros quizás no estamos de acuerdo con lo que se nos está exponiendo, con el punto que nos están entregando, también poder validar ese punto de vista. Ya lo que dice ahí el cuarto axioma, que existen dos modalidades de comunicación, entre ellos está la digital y también la analógica. Ya en este caso la comunicación digital se corresponde con lo que se dice y la comunicación analógica hace referencia a cómo se dice, muy similar al que habla de la relación. ¿Ya? Entonces, este axioma dentro de la asertividad hace una referencia específicamente a la comunicación verbal y no verbal. Ya sabemos que nosotros comunicamos con nuestras palabras, pero también entregamos un mensaje con nuestros gestos, con nuestra tonalidad de voz, con nuestras expresiones. Entonces, en el tema del verbal y lo no verbal, lo que está en completa relación en este caso con la asertividad, ya que la comunicación asertiva no solo expresa con palabras como yo les mencionaba, sino que también con nuestros gestos, nuestra postura, nuestro tono de voz. Es por esta razón que es muy importante que nosotros exista una total coherencia entre lo que nosotros decimos y cómo lo decimos, ¿ya? Y por último está el axioma que dice que la comunicación puede ser simétrica y complementaria. Ya este axioma entonces a nosotros nos establece que cada transacción de comunicación puede ser simétrica o complementaria, como dice ahí, y esto es según siempre el balance de poder, en este caso de las partes involucradas. Ya una relación simétrica, las personas se tratan igual, sabemos eso. Es por esto que desde una mirada más bien asertiva, se busca poder equilibrar estas interacciones en donde se evite tanto la sumisión como la agresividad, ya en cualquier tipo de relación, porque aquí lo que buscamos entonces siempre es la asertividad. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la importancia de la comunicación asertiva? Bueno, la asertividad, además de reflejarse en nuestro lenguaje hablado, se manifiesta en el lenguaje no verbal, como mencionaba. Entonces, tiene que ver con nuestra postura corporal, en los ademanes también o gestos del cuerpo, o nuestra expresión facial, o hasta la tonalidad de nuestra voz. Entonces, lo que hace es que mejora las relaciones interpersonales y en este caso reduce los conflictos. Ya esto porque cuando nosotros nos comunicamos asertivamente, somos capaces entonces de expresar nuestras preocupaciones, eh, también nuestros desacuerdos, y todo esto nosotros lo hacemos de una manera constructiva. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que hace es que nos facilita la resolución de los conflictos, ya que en este caso se fomenta el diálogo abierto y también este diálogo más bien respetuoso. Entonces, al buscar soluciones que son mutuamente satisfactorias para ambas partes, se promueve en el fondo un clima de colaboración y también de entendimiento. Ya entonces, la comunicación asertiva resulta ser una herramienta que es efectiva para abordar y resolver conflictos de una forma, como decía anteriormente, constructiva, ¿ya? De manera que exista entonces una comunicación clara, con un manejo más bien adecuado de las emociones, en donde nosotros lo que hagamos es lograr establecer límites saludables y que en el fondo sean centrados en la búsqueda de soluciones colaborativas.
¿ya? Entonces, existen técnicas que son de comunicación. Un segundo, vamos a silenciar el micrófono. Súper. Entonces, existen las técnicas de comunicación asertiva. Ya una de ellas, como sale ahí, es la de aplazamiento asertivo. Ya, esta técnica que implica hacerle saber a nuestro interlocutor que el momento actual no es el adecuado para continuar la discusión. Ya esto tiene que ver con un conflicto entonces. Entonces, un ejemplo de esta técnica es poder expresar, no sé, por ejemplo, me gustaría retomar esta conversación en otro momento cuando quizás ambos estemos más tranquilos y nosotros podamos hablar con calma. Ya entonces el aplazamiento en el fondo de este conflicto termina siendo asertivo. Entonces esta técnica lo que permite es dar una pausa al conflicto actual que se está gestando. Ya, entonces lo que permite que se retome la conversación más adelante con un mayor dominio de las emociones. Eso es súper importante a la hora de poder proyectar y expresar asertivamente, poder tener nosotros un dominio de las emociones. Ya que si nosotros nos encontramos en un estado, no sé, emocional alterado, es difícil comunicar de una manera asertiva. Ya, por eso nosotros debemos entonces de tener ese control emocional. Ya, también está, como dice ahí, la pregunta asertiva. ¿Ya qué quiere decir esto? Que la pregunta asertiva consiste en el fondo en responder a la otra persona haciendo más preguntas. ¿Ya? Preguntas para obtener más información, pero sin que sean cuestionamientos en los que uno esté, no sé, desafiando directamente lo que se nos está diciendo. Ya esta técnica entonces nos permite a nosotros obtener claridad y también poder comprender mejor a la perspectiva del otro. Ya eso en el fondo es lo que tiene que ver también con validar la opinión del otro. Ya un ejemplo entonces de esta técnica sería decir, bueno, entiendo que tienes una crítica quizás hacia mi trabajo, pero aquí asertivamente lo que uno puede plantear como pregunta es, ¿podrías darme más detalles para que yo pueda, no sé, entender mejor tus preocupaciones? Esa es una forma asertiva de abordar eso. Otra técnica en este caso es el banco de niebla, como ahí dice. Ya, entonces esta técnica lo que hace es que consiste en evitar entrar en algún tipo de discusión o algún tipo de debate que sea innecesario, ya que no sea constructivo. Entonces, en lugar de defender nuestro punto de vista de una manera quizás agresiva, es mejor reconocer los elementos válidos en la perspectiva del otro. Ya ese es un punto a favor. Entonces, esto a nosotros nos va a permitir hacer quizás unos ajustes un tanto sutiles y no y que sean sutiles, pero que en el fondo no nos hagan perder nuestra postura. Ya, por ejemplo, podría ser, bueno, entiendo que tienes algunas preocupaciones, pero nosotros vamos a tomar en cuenta tus comentarios y explorar algunas opciones. Ya manteniendo en el fondo nuestra postura, pero abriéndose a una especie de acuerdo. Luego continuamos con la técnica de negociación de necesidades. Ya cuando nosotros nos encontremos quizás en una situación en las que nuestras necesidades y los de la otra persona parezcan entrar quizás en un conflicto, lo que debemos hacer es buscar soluciones de compromiso. Ya estas soluciones de compromiso tienen que ver con que éstas puedan satisfacer ambas partes, ¿ya? Si yo estoy involucrado y también la otra parte, que podamos ser ambos beneficiados. Ya aquí lo que nosotros debemos hacer es enfocarnos en encontrar un terreno común en el fondo del conflicto y en base a eso proponer nuestras propias alternativas. Ya un ejemplo entonces asertivo de esta técnica sería, bueno, yo entiendo que quieres que hagamos esto de esta manera, de tal manera, pero, ¿qué te parece si, no sé, intentamos una combinación de ambos enfoques? Ya ahí viene siendo una negociación en donde se están viendo entonces ambas necesidades. Si se dan cuenta, lo que yo he mencionado todo el rato es que dentro de la comunicación asertiva lo que nos ayuda siempre es como el tema de los conflictos y a considerar entonces la opinión del otro. Ya no se busca solo nuestros intereses, sino que también lo del resto. Entonces, hablando de la negociación de necesidades, aquí lo importante es siempre llegar a un consenso,
ya un consenso en donde ambas partes se beneficien, como yo decía, en donde no solo se busque el beneficio propio, sino también el de todas las partes involucradas. ¿Ya? Y finalmente, la técnica del uso de yo me siento, ¿ya? Yo me siento en lugar de tú me haces sentir, ¿ya? Entonces, lo que nosotros debemos de evitar es culpar a la otra persona por sus emociones y en lugar de eso, comunicar cómo te sientes y cómo pueden trabajar juntos para resolver el problema o el conflicto que surgió. Ya, un ejemplo que se puede utilizar es en lugar de decir, hey, tú me haces sentir triste o tú me haces sentir de tal manera, la forma asertiva vendría siendo, me siento triste en tal situación y me gustaría encontrar una forma de mejorar. Si se dan cuenta, cada uno de estos consejos tienen que ver con nuestra vida personal, con nuestra vida laboral y también con nuestra vida académica. Ya todo sirve para aplicarlo. Entonces ahora los dejo con Tamara que continúa con el resto de la proyección. Bueno, Espérate un segundo. Voy a silenciar mi micrófono. ahora sí. Bueno, por otra parte, existen estos obstaculizadores de la comunicación asertiva, que entre ellos está la timidez, el miedo o rechazo al conflicto, pensar o sentir que las necesidades propias no son tan relevantes como las de los demás. Y por último, el comportamiento pasivo o agresivo. Bueno, entonces ahora vamos a dar algunos consejos para lograr ser más asertivo. Bueno, el primer consejo es poder evaluar tu estilo. Entonces aquí la invitación es hacernos estas preguntas como por ejemplo, ¿expresamos nuestras opiniones o nos quedamos callados? ¿Aceptamos más trabajo aunque tengamos la agenda completa? ¿Juzgamos o culpamos a los demás con facilidad? ¿La gente parece tener miedo de hablar conmigo? Bueno, por lo tanto, es muy importante conocer nuestro estilo antes de empezar a hacer cambios. Además, el autoconocimiento siempre es necesario para generar cualquier tipo de cambios o para comenzar con cambios y aprendizajes. El segundo consejo es usar frases en primera persona. Esto les permite a los demás saber lo que piensas o sientes sin que parezca como acusatorio. Un ejemplo de esto puede ser, en vez de decir no estoy de acuerdo, en lugar de estás equivocado. Si tienes que pedir algo, puedes decir me gustaría que me ayudaras con esto, en lugar de tienes que hacer esto. Lo que yo les recomiendo siempre es que cuando hagan sus pedidos sean simples, específicos y claros. Por otra parte, practica decir que no. Si te cuesta decir que no a un pedido, puedes intentar decir, no, no puedo hacerlo ahora. Y recuerda que con decir no es suficiente y que no necesitas explicar el motivo. Sé directo y si por alguna u otra razón necesitas dar una explicación, lo importante aquí es que sea breve. Otro consejo es practicar lo que quieres decir. Si te cuesta decir lo que quieres o piensas, practica con situaciones generales que te suelen ocurrir. Di lo que quieras decir en voz alta, pero lo otro que nos puede ayudar es escribirlo primero, para que podamos practicar a partir de un guión. Y también puedes considerar la posibilidad de practicar un juego de roles con un amigo o colega y pedir una opinión clara. Y ya como último consejo es que intentemos mantener las emociones bajo control. Bueno, sabemos que en un conflicto es difícil para la mayoría de las personas. Por ende, en medio de uno es posible que tal vez nos enfademos, nos frustremos o incluso tengamos ganas de llorar. Si bien estos sentimientos son usuales,
pueden interferir en la resolución de conflictos. Entonces, como consejo, si está muy exaltado frente a una situación, espera un poco, si es posible. Luego, esfuérzate por mantener la calma, respira lentamente y hay que procurar que nuestra voz sea homogénea y firme. Y para finalizar, un componente importante de la comunicación asertiva es poder tener escucha activa. Por ende, si no estamos genuinamente dispuestos a escuchar al otro y entender su punto de vista, probablemente se generen malos entendidos y surja un conflicto. La escucha activa, entonces, implica prestar la atención suficiente para comprender el mensaje y poder dar una respuesta adecuada. Por otra parte, los componentes de la comunicación asertiva son la escucha activa, como mencionamos anteriormente, que no solo implica escuchar, sino también poner atención al lenguaje no verbal de la otra parte. El lenguaje corporal que sea apropiado y en coherencia con lo que nosotros queremos expresar. La empatía, altamente necesaria para entregar un mensaje asertivo. También habilidades comunicativas y capacidad de ser honesto y expresar abiertamente los pensamientos, sentimientos y necesidades que tengamos. Hay que tener en cuenta de que algunas personas carecen de habilidades comunicativas y por lo tanto tienen grandes dificultades para expresar sus ideas o sentimientos de manera clara. Por ende, en este caso será más complejo comunicar de manera asertiva. Y por último, ¿cómo podemos entonces evaluar nuestra propia asertividad? Bueno, aquí lo primero es prestar atención a nuestro lenguaje corporal, ya que a través de este podemos identificar si estamos nerviosos o inseguros. O si nos sentimos confiados y seguros, esto también se refleja corporalmente. También escuchar nuestro tono de voz. Esto porque el tono de voz es un claro reflejo de asertividad. Y también prestando atención a la reacción de la otra persona, ya que si la otra persona parece estar incómoda o resistente, puede ser señal de que no está siendo suficientemente asertivo. Bueno, y ya para ir finalizando este taller, nosotras queremos recalcar la importancia de poder ser conscientes, ya de que el proceso de trabajo y desarrollo de la comunicación, en este caso asertiva, es un proceso paciente, ya, que debe tomar en el fondo tiempo, dedicación y también práctica. Entonces, un buen ejercicio es poder comenzar a practicar la asertividad, ya a practicarla ya sea con nuestro entorno de más confianza o quizás comenzar a abordar temáticas complejas o inclusive nosotros, no sé, ensayar situaciones que sean dentro de nuestros equipos de trabajo, ya sea en la universidad como también en nuestro entorno laboral. No se cabe mencionar que la asertividad es fundamental tanto en las relaciones personales, como lo decía yo anteriormente, como profesionales. Ya profesionales nosotros queremos decir tanto en el ámbito laboral como también académico universitario. Así que esto es nuestra presentación. Ahí tenemos nuestros canales disponibles por si tienen alguna duda con respecto al taller o a las siguientes habilidades. También dejamos el chat abierto o el micrófono también por si alguien tiene alguna duda, nos quisiera comentar algo. Estamos disponibles para aclarar entonces cualquier tipo de duda. Voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, dejé de compartir por si alguien tuviera alguna duda con respecto al taller. Igual voy a colocar aquí en el chat nuestro correo, ya que no se ve ahí, porque estaba en la presentación, por si alguien tuviese alguna duda. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Aló?
Muchas gracias, Carolina. Entonces ahí les compartí, voy a encender mi camarita, les compartí nuestro correo por si ustedes tienen alguna duda. Y eso, le doy gracias por la participación a cada uno de ustedes en el taller. Creo que no hay dudas por el momento. Así que damos por finalizada esta jornada. Les agradezco por su participación y les comento que el próximo miércoles, en este mismo horario, vamos a estar nosotras mismas compartiendo entonces el taller de resolución de conflicto que está totalmente relacionado con la comunicación asertiva. Así que los invito a inscribirse y a participar del próximo taller y que tengan una buena tarde, una buena jornada. Muchas gracias. Chao.